desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Porque se trata de ser simples, honestos. Te brindamos este espacio, desde el púlpito, porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. Amén. Toma asiento. Hace 2 años más o menos hice una serie de 4 sermones. Eran sobre creo que se llamaba algo así como recetas para un avivamiento genuino. Creo que está en YouTube, son 4 sermones basados en Nehemías capítulo 8. Y cada tanto uno predica sobre el avivamiento, ¿no? Predica ese sacudón que a veces necesita el hombre para despertarse, para salir de su comodidad. Y el otro día cuando fue para Año Nuevo, que estábamos en casa, estaba mi cuñado y mi cuñada, y estábamos hablando sobre Apocalipsis precisamente porque ellos habían dado un estudio sobre Apocalipsis, sobre todo el libro completo. Y mucha gente tiene mucho miedo al Apocalipsis, ¿no? Le tiene mucho miedo porque cree que, primero, que es un libro difícil, lo cual es falso porque es uno de los libros más fáciles de entender porque es bastante directo. Y para la iglesia es muy interesante porque es muy corto para la iglesia. Para la iglesia son 4 capítulos nada más. Es del capítulo 1 al capítulo 4. Después del capítulo 4 la iglesia no está más en Apocalipsis. No existe más. No, el autor de Apocalipsis le habla a la iglesia del momento, nos habla a nosotros, a la iglesia de nuestro tiempo, pero a partir del capítulo 4, la iglesia no está más en la tierra. Y a veces la iglesia piensa en la tribulación, piensa en todas esas cosas, ¿no? Aunque, digamos, hay posiciones teológicas que son pretribulacionistas, posttribulacionistas y todo. Pero una de las cosas que yo quiero que podamos lograr ver a lo largo de estas 7 semanas es que, sea como sea la cosa, pase lo que pase, sea que atravesemos la tribulación o no, Jesús está con nosotros. Él está con nosotros. Es Él el que está, como recién dijimos, ¿no? Es Él el que está vestido como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros y siendo Él mismo la ofrenda también. No hay forma de que nos vaya mal. No hay forma de que nos vaya mal. Sea como sea que no, nos pueda llegar a pasar, que tengamos que atravesar la tribulación, que tengamos que llegar a atravesar todos los problemas que surjan. Cuando uno lo piensa en términos humanos, da miedo. ¿Podré bancarme esto? Pero ahora lo que sí tenemos que entender es que la perseverancia viene de la mano de Dios. Y es un don divino, perseverar. Dios nos da la capacidad, nos da las fuerzas para poder perseverar. Así que pase lo que pase, lo vamos a sortear. Pase lo que pase, Dios sabe que nos va a ir bien. Vuelvo nuevamente a ese texto de Jeremías que lo repito todas las semanas. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. No planes para calamidad, sino planes de bendición, para que tengan un futuro y para que tengan una esperanza. En el medio de la cultura de la desesperanza, Dios nos llama a tener esperanza. Porque este mundo está programado, está, ¿cómo decirlo? Está preparado, está diseñado por un sistema de marketing para causarnos desesperanza. Y después lo que nos dicen es que la esperanza está en las cosas. Que la esperanza está en crear buenos recuerdos. Nosotros miramos mucho con Fer
Discovery, Home and Health, bueno, uno de esos programas así, de esos canales que pasan, que reforman casas y hacen todo eso, ¿no? Entonces la gente va y entra y lo primero que dice no es qué bueno, estamos todos juntos en familia, en nuestro hogar, sino lo que dicen es, oh, qué lindos lugares para poder armar buenos recuerdos. Crearemos recuerdos aquí y crearemos recuerdos allá. Y los recuerdos son cosas pasadas. Y los recuerdos terminan siendo el motivo de nuestra vida cuando lo verdadero, lo auténtico es esta vida. Es hoy. Es hoy. Es esa frase tan filosófica de Carpe Diem. Disfruta el momento, disfruta el día. Entonces quiero que vayamos a nuestro texto, el texto que vamos a ver hoy. Ya lo leímos hoy, pero vamos a leerlo otra vez. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, la otra, en su mano derecha, y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de tu lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho a comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Eso es el texto que vamos a ver el día de hoy. Hay 7 cartas que Cristo le escribe a las iglesias de Asia Menor, ¿no? Son una serie de iglesias que están precisamente en Asia Menor. Y que si uno las ve en un mapa están todas más o menos juntitas. Están como por ahí, por abajo de Egipto, por esa parte. Y tenemos la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7, la iglesia que había abandonado el primer amor, ¿no es cierto? Después tenemos la iglesia de Esmirna, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11, la iglesia que sufre persecución, una iglesia perseguida. La iglesia de Pérgamo, después, Apocalipsis 2, del 12 al 17, la iglesia que necesitaba arrepentirse. La iglesia de Teatira es una iglesia que tenía una falsa profetisa. Tenía dentro de sus miembros un falso profeta. Sardis, la iglesia que se había quedado dormida. Filadelfia, la iglesia que había esperado con paciencia. Y la Odisea, la iglesia que era tibia e insípida. Estas son las iglesias. Y si uno mira, más allá de poder ser iglesias históricas, que son iglesias históricas, fíjense que estas características de las iglesias, una iglesia que había abandonado el primer amor, una iglesia que sufre persecución, una iglesia que necesita arrepentirse, una iglesia que tiene falsos profetas adentro entre sus miembros, una iglesia que se queda dormida, una iglesia que está esperando con paciencia, y iglesias que son tibias e insípidas, son todas las iglesias. Todas estas cosas nos pasan a nosotros también. Jesús toma 7 iglesias y dice, bueno, estas características las tienen todas las iglesias. Siempre tienen este tipo de cosas, tienen este tipo de iglesias. Y son iglesias que son son cartas que son para una iglesia real, para cada iglesia que existió, que es una iglesia histórica, pero también presentan un cuadro profético de la iglesia, de lo que la iglesia va a ser a lo largo de los siglos, de lo que la iglesia va a ser a lo largo de los milenios. Estas características que tenían estas iglesias no es que después se sanaron y que volvieron a tener otra iglesia. Por lo general fueron de mal en peor, ¿no es cierto? Estas iglesias a las cuales Jesús le está hablando, se terminaron transformando en la iglesia católica. Terminaron en esa iglesia. Y si uno ve después dice, y bueno, pero la iglesia católica porque tiene al anticristo, y bueno, todas esas cosas que nosotros hablamos sobre la iglesia católica, pero cuando uno ve la Reforma, cuando uno ve toda la historia de la Reforma,
Porque uno piensa que salió de un repollo la iglesia evangélica. Y la iglesia evangélica nace primero de la iglesia católica. Segundo, uno tiene a Lutero como, ¡wow! Un tipo. Bueno, esa misma persona salió a perseguir a los judíos, sembró el antisemitismo en Alemania, cosa que 4 siglos después terminó en la Shoah, en el Holocausto. Salió a perseguir también a los radicales, a los de la iglesia radical, a los de la reforma radical, pero también la otra parte de la iglesia reformada salió a prender fuego a iglesias católicas o iglesias que tenían santos. Y ustedes, si van a Suiza, yo no fui, pero lo vi vi la foto, ¿no? Pero si uno ve la estatua de Zwinglio, a la reforma radical, tiene una Biblia en una mano y una espada en la otra. Parece que las cruzadas no las hacía la iglesia católica nada más en el siglo 1000, en el año 1000, ¿no? Que fue cuando empezaron las cruzadas. Sino que la iglesia evangélica, la iglesia protestante también lo hizo. Y cuando surgió Calvino, ¿no? Que tuvo que rajarse de su tierra natal porque lo estaban persiguiendo, después se vengó y mató a Servet. Lean la historia de Calvino y van a ver que terminaron quemando en la hoguera a Servet. También por orden de Calvino. Y así todos hablamos de la Inquisición, ¿no es cierto? Y ustedes saben que tenemos como una cosa media rara con la Inquisición, porque nosotros ponemos a la Inquisición con las famosas odalías. Las ordalías eran esos juicios que se hacían y que decían, bueno, a ver, rezá el Padre Nuestro. Te decían que vos eras satanista, eras brujo, eras algo, ¿no? Entonces decía, bueno, rezá el Padre Nuestro. Si lo sabías, era porque el diablo te lo estaba dictando. Y si no lo sabías, era porque no lo podías pronunciar porque el diablo no te lo dejaba pronunciar. Win-win, o loser-loser sería en este caso. Perdés o perdés. Te tiraban un agua atada de pies y manos, las brujas, ¿no? La tiraban. Si flotaba era porque el diablo la hacía flotar. Si se hundía era porque era una bruja. Entonces Dios la estaba castigando. Era loser-loser siempre. Ahora, todas esas cosas fueron hechas por la iglesia protestante. No fueron hechas por la iglesia católica. No pertenecen a la Inquisición. Todas esas cosas, todas esas locuras que lastimaron gente, que mataron gente, son hechas por la iglesia. Por la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, de los cuales nosotros somos hijos. Ahora, me da esperanza que dice que ya no dirán más, los hijos comieron las uvas agrias, los padres comieron las uvas agrias, los hijos tienen la dentera. Ninguno pagará más por los pecados de nuestros padres. Y hubo una iglesia que hizo eso. Y es parte de nuestra iglesia y no la podemos negar. No se pueden negar esas cosas. Por eso tenemos que tener cuidado que a una iglesia que tenía la palabra de Dios, que tenía el Espíritu, que tenía todas esas cosas, le puede pasar que se desvíe de tal manera que termine hasta matando gente. Que pase que el celo de su casa lo consuma. Y consuma todo lo que hay alrededor. Entonces tenemos este cuadro profético de las 7 iglesias y abordan problemas de la iglesia de todos los tiempos. Y hay como son 7 cartas tridimensionales, que es lo que vamos a ver, así como es como las vamos a separar. Y esta congregación también es tridimensional. Somos seres individuales, con necesidades individuales, con inquietudes individuales, con vidas individuales, con distintas realidades. También somos miembros de familias, así que también tenemos necesidades familiares, familias distintas, familias compuestas de distintas maneras. No hay una familia modelo, somos todos modelos de familia, al revés. No hay una familia modelo a la cual seguir, sino hay modelos de familia. Una vez, recuerdo
estábamos hablando con una asistente social, o con no me acuerdo si era la asistente social o la psicóloga. Estábamos en proceso de adopción de otra nena que se fue de casa después que cumplió los 18, volvió con su familia de origen, no se llegó a cumplir. Y nosotros le decíamos, nosotros somos una familia disfuncional, porque tenemos acá... No, ustedes no son disfuncionales, me dijo. Porque ustedes funcionan. Uno puede tener la familia perfecta, ¿no es cierto? La familia perfecta para nuestra mente, la familia Ingalls, ¿no? Esa familia que no tiene problemas y todo, ¿no? Y pueden no funcionar. Su familia puede ser uno. Y puede funcionar. Porque para algunos, la soledad funciona. Puede ser familia de dos, la familia puede estar en amigos, puede estar en esto. Entonces somos también, tenemos esa dimensión de ser familias. Entonces tenemos también situaciones, circunstancias familiares. Y por tercero, somos miembros de una congregación, de esta congregación. Y esta congregación tiene sus características particulares. Tenemos necesidades eclesiásticas muy particulares también. Hay iglesias que necesitan otra cosa, ¿no? Ninguno de ustedes viene acá buscando un show. Ninguno de ustedes viene buscando acá hacer amigos. Ni pertenecer, ni tener un grupo de matrimonios o tener... No es la característica de esta iglesia. Pero sí tenemos algo en claro, que venimos a vivir el Evangelio juntos. Ese es el lema de la iglesia. Y el Señor nos revela en el desarrollo en esta cosa tridimensional, nos revela un plan para reavivar a una iglesia que está en decadencia. Y no estoy diciendo que esta iglesia está en decadencia, digo que todas las iglesias están en decadencia y que siempre estamos en decadencia. Estamos en esa, siempre se puede estar peor, siempre es cuesta abajo, siempre cuesta mantenerse arriba. Uno puede llegar, pero lo más importante es mantenerse a veces. Uno a veces trata de llegar, o llega un modelo, llega a uno y dice, bueno, voy a tratar de mantenerme acá. Las grandes empresas, los grandes grupos del mundo, no les cuesta tanto llegar. Vieron que dicen que, ahora no sé cómo es, pero hace muchos años se decía que lo más difícil de hacer era llegar al primer millón. Después los demás venían solos. La empresa era llegar como a cierto punto, después uno crecía. Pero ayer, por ejemplo, escuchaba la historia de Adidas. Yo te estaba mirando la historia de Addison Dassler, creo que es, ¿no? El creador. Adi, le decían, era su sobrenombre. Dassler, por eso Adidas. Y todas las cosas que tuvieron, que tienen una visión, pero que se caían y que tenían otra cosa y que iban cambiando y que a lo largo del tiempo, las circunstancias. Y me di cuenta que lo difícil no fue llegar para el tipo, lo más difícil fue mantenerse. Era difícil mantenerse constantemente. Entonces, lo más difícil para una iglesia es mantenerse. No solamente mantenerse, sino poder dar un pasito más. Dar un pasito más. Lo primero, vamos a hacerlo en 3 puntos, ¿no? Un Señor que elogia a la iglesia. Un Señor que señala el problema de la iglesia. Y lo tercero, el Señor que revela una fórmula para el avivamiento en la iglesia. Lo primero, el Señor que elogia a la iglesia. Yo conozco tus obras. El Señor conoce las obras de la iglesia. El Señor está atento a la iglesia. Y por una cuestión que era lo que hablamos cuando abrimos la reunión, es que Él es el dueño de la iglesia. Y es que Él se trata de Él. Dice, al que tiene las 7 estrellas en su mano. Las 7 estrellas son las 7 iglesias. No es nada raro, no es el espíritu del anticristo, no es el no sé qué cosa del dragón de no sé dónde, no. Son las 7 iglesias. Son todos los 7 modelos de las iglesias. Todo lo que veas está en Él. Él los tiene de la mano. Él es el ángel. Cada iglesia, fíjense que dice, escribe al ángel, ¿no? El ángel. Y alguno piensa que tenemos un ángel ahí al lado, atrás de la iglesia y todo. El ángel es el mensajero. Es el mensajero. Es la persona que está
a cargo de la iglesia, el que predica, bueno, esa persona. Escribe al ángel de la iglesia. O sea que esta carta es para mí. Pero es para todos, porque yo creo en el pastorado universal de los creyentes. Yo creo que todos tenemos la obligación de pastorear. No soy yo solo. Yo solo no haría nada. Sino que se trata de cada uno de nosotros. Y el Señor nos dice, yo conozco tus obras. Y Él dice, tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Siempre usa la... No, está bien, estoy usando bien. Estaba usando bien, no sé por qué. Bueno. Yo tengo en mi diestra, en mi mano fuerte, en la mano con la que yo más me manejo, la más hábil, si hubiera algo hábil o inhábil en Dios, sino que Dios es todo poderoso, pero en su mano, con la mano que Él escribe, con esa mano, Dios sostiene su iglesia. Él está interesado, por eso dice, yo conozco tus obras. Y Jesús empieza por lo positivo. No empieza dando palos, ¿no? Ah, mirá cómo estás. No, Él empieza elogiando a la iglesia por lo positivo. Dice, conozco tus obras, tu duro trabajo, tu perseverancia. Y también otra cosa, que no puedes soportar a los malvados. Que no puedes soportar a los malvados. Hoy, lamentablemente, hay una iglesia que le encanta no solamente lo malvado, sino lo cruel. Estamos viviendo en una cultura de la crueldad, en donde la crueldad está bien vista. Y ustedes saben que esto es hijo, es hija, este pensamiento es hijo de la propia predicación del Evangelio, como nosotros fuimos predicados también. Que nosotros somos los salvos y que ese vecino que nos rompió tanto la paciencia se iba a quemar en el infierno y que nosotros lo íbamos a ver. Y no solamente eso, que nosotros íbamos a poder ver, a lo mejor, a nuestros hijos que no quisieron aceptar el Evangelio, quemarse en el infierno, pero que Dios nos iba a dar la capacidad de no sentir lástima y de poder disfrutar del cielo. Todo el que tenga 20 años en el Evangelio, 15 años en el Evangelio, recuerda esto. Porque, carta favorita, parte favorita, ¿no? La parábola de Lázaro, que es una parábola, por favor, no es así, es una parábola. La parábola de Lázaro y el hombre rico. El hombre rico no tiene nombre, el hombre rico lo dejaba afuera, al hombre rico se le comía y vivía en fiestas y esto, y Lázaro no tenía nada y estaba todo pobre ahí, todas las llagas que tenía, todo. Y Dios no lo rescató ahí. Se terminó muriendo Lázaro. Y se terminó muriendo el hombre rico también. Y uno estaba en un lado y el otro estaba en el otro y Lázaro estaba ahí mirándolo cómo se quemaba. Y Jesús lo que quiere mostrar en ese momento son las realidades. Son las realidades. Son las realidades del mal que nosotros hacemos en este mundo. Y no precisamente de que hay un tiempo de revancha, de venganza. No somos vengadores. Somos personas que, como dice acá, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. La iglesia, cuando quiere ser vengativa, es de lo peor. Es de lo peor. Viste, te fuiste de la iglesia y te pasó todo eso. Me alegro. Así vas a aprender. Así. Decía mi abuela, Dios castiga sin palo y sin rebenque. ¿No? Entonces tenemos esa idea de castigo, de todo, en el cual nosotros nos regodeamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos salvos de todo eso. Dios lo vas a hacer pelota todo, van a ver, nos vamos a ver, y ahí yo me voy a reír. No es de esa manera. Yo conozco tus obras, yo conozco que no puedes soportar a los malvados. Y hoy tenemos esa apreciación de la iglesia por esta cosa de la crueldad. Bueno, si son vagos, ahora la van a pasar mal. Ahora la van a pasar mal. Estos, ahora la van a pasar mal. ¿Viste? Es la misma iglesia que en los años 80 aplaudía al SIDA
porque era el castigo en sí mismo de los homosexuales. Después se dieron cuenta que sus hijos se iban a tratar una carie y se infectaban de SIDA. No sé, alguno habrá pensado, che, vos estabas... No. Uno piensa de esa manera, ¿no? Reciben el castigo en su propio cuerpo por hacer las cosas mal. Pero es el mismo mensaje. Y hoy vemos esa crueldad. Hoy vemos cuando al otro le pasa algo, vemos esa crueldad y nos gusta esa crueldad y nos regocijamos en esa crueldad. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 8. Y cuando vemos acá, el elogio es positivo y la queja es negativa. Dios elogia y después trata con el problema. No se queja, Dios no se queja. No hay, lo digo siempre, no hay ninguna promesa para aquel que se queja. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermano, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. No se puede considerar bien la crueldad. No se puede considerar bien la crueldad. Segundo punto, el Señor señaló el problema en la iglesia. Dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. La iglesia parecía que estaba bien, tenía todas las características de estar bien. No, otra cosa que a lo mejor se me pasó del anterior es el tema de los falsos maestros y los falsos apóstoles. Los falsos maestros. El falso evangelio. Un evangelio que no es real. Un evangelio que es el evangelio de los hombres, en todo caso. Que es un evangelio de las personas. Siempre traigo a colación el tema del evangelio de la prosperidad, pero hay un montón de evangelios. Está ese evangelio de la supuesta, de la falsa piedad, ¿no es cierto? De la falsa piedad, de la piedad externa. De ir todos a la iglesia, todos que vamos todos vestiditos de una manera y todos hablan así, todos hablan muy bajito, todos así, que tienen una piedad que si es verdad, déjame que me siento a tus pies porque quiero aprender. ¿Pero sos así todo el tiempo? ¿O es una careta que te pones 2, 3 horas? Y el Señor dice esto cuando señala el problema de la iglesia. Tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Y uno toma primer amor y piensa que es la infantilidad de la iglesia, ¿no? Ay, porque no sos como un niño. Y uno piensa a veces que esta niñez que se nos pide en la iglesia tiene que ver en cuanto a la malicia. Que los chicos son bastante malos, Porque vieron que dicen que no, a enseñarles lo bueno le tenés que enseñar, pero lo malo lo aprenden solitos. ¿No es cierto? Así que... Pero bueno, niños en cuanto a creer con facilidad, a ser crédulos, a poner fe, a tener esperanza, a no temer a la muerte. Los niños no le temen a la muerte. Piensan que son eternos. Le falta tanto para llegar a ser viejo. Hasta que un día te ves una cana y después son 2, 3, 5, 10, arruga, pata de gallo. ¿No es cierto? Es así, te acostás un día a 11:30 de la noche, al otro día no te puedes levantar. Y uno piensa que es eterno cuando es joven, pero después empieza a pasar que... Y uno se empieza a dar cuenta de eso, se empieza a dar cuenta de que no es tan así. Pero los chicos tienen esa capacidad de creer. Y eso es lo que nos pide Jesús. No nos pide que sigamos siendo niños toda la vida con respecto a agarrar todo de juguete, todo es un chiste. Se nos pide otra cosa, se nos pide entrar en el mundo de los adultos, entrar en el mundo de la maduración espiritual, de ser maduros espiritualmente, de darnos cuenta que estamos seguros en una familia, que tenemos un marco de contención en esa familia que es la iglesia, pero que tenemos también que aportar en esa familia. No estamos hablando solamente de dinero, sino que estamos hablando de que ¿qué aportás vos con tu conocimiento, con tus habilidades, con tus dones, con aquellas cosas que Dios te dio?
¿Qué estás aportando a la iglesia? ¿Qué estás aportando a este mundo que te rodea también? ¿O tu gran sueño es ir a vivir adentro de un country donde no haya inseguridad, donde no falte nada, donde el agua funcione bien, donde todo funcione bien, no se corte la luz, nada, porque todo... Y bueno, pero afuera está... No importa, yo vivo acá, ¿no? Es eso lo que se creó. Se crearon paraísos terrenales hechos por el hombre, ¿no? Se trató de crear los paraísos en la tierra. Y el tema es, estaba perdiendo su amor la iglesia. ¿Y esto qué tiene que ver el amor con todo esto? Este primer amor. Tiene que ver con que en algún momento la iglesia empieza a pensar en que la puede manejar de taquito. Hay momentos en que la iglesia piensa que tiene tanto conocimiento, que tiene tan buena palabra, que tiene... Bueno, las otras iglesias no sé cómo van a ser. Nosotros tenemos templo propio. Pensamos que porque tenemos un templo propio, que porque todos los meses podemos pagar la luz, podemos pagar eso, no tenemos que pagar alquiler. Bueno, a mí no me va a pasar. Que no te puedes equivocar. Y empezás a llevar la iglesia con tus propias fuerzas, con tus propias... Y te olvidás de ese primer amor en el cual dependías continuamente de Dios. Continuamente continuamente dependías de la voz de Dios, del abrazo de Dios, de la guía de Dios, continuamente. Que orabas para hacer de lo mínimo a lo máximo, todo. Todo era orado. Cuando tenías en cuenta a Dios todo el día, ese era tu primer amor. Ese primer amor que te emociona cada vez que te acordás que ese primer amor existe, que ese amor existe. Que esa persona amada existe y que esa persona amada te corresponde. Que tenemos varios años de casados, sabemos lo que es eso, ¿no? Cuando uno recién está de novio, ahí todo, te acordás que esa persona que amás, no solamente que existe, sino que te corresponde, como que te emociona. Después se va perdiendo por el tema de la costumbre, el uso de la costumbre. Esto disminuye, ¿no? Y así hay matrimonios que resisten hasta el fin aguantando nada más, ¿no? Sin tener nada, ¿no? Y el tema es que cuando disminuye el amor en nuestro andar, nos alejamos de Dios. Se vuelve común ceder a ciertas cosas y ya jugamos, porque como creemos que ya todo esto lo sé, está todo bien, uno empieza a jugar con la tentación. Y también, cuando disminuye el amor en la iglesia, todo se vuelve mecánico. La gente viene a la iglesia, pero presta poca atención. Y la religión se convierte en rutinas repetitivas que hacemos todos los días. Y la verdad es que cada reunión nos tendría que sorprender. No sorprender porque vamos a cantar una canción nueva, porque vamos a aprender algo, porque la palabra de Dios nos sorprenda, diga, esto es para mí. Y cada uno lo va a sentir a su manera, obviamente, pero seguramente para Mónica, para Juan, para Jorge, va a llegar de maneras diferentes, pero eso tiene que ver con el amor, con ese primer amor, con ese amor de decir, Dios está ahí, Dios me corresponde y hoy me va a sorprender. Él te sorprende constantemente. Viste que un día le dejás de llevar flores a tu señora, ya no te bañás, no te peinás, no. ¿Viste? Uno anda hecho un croto por la casa. Es el mejor método anticonceptivo que hay, porque uno anda tan roñoso y tan croto por la casa que... Pero hay veces que la sorprendés, ¿no? Te bañás, por ejemplo, te lavas los dientes. Dejémonos que Dios nos sorprenda. Dejámonos que... Nos pasa a todos los maridos. Por lo general los maridos somos los más distraídos, vivimos en nuestro mundo, no nos importa, no voy a decir la remera, 4 días, aguanta un día más,
Pero viene tu esposa de la peluquería, se cortó el pelo, ¿no? Se tiñó todo. ¿No me viste nada raro? ¿No, ¿viste? Nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. ¿No te diste cuenta que me pinté? Yo qué sé de todo eso. Mira, la memoria un chiste. Dice que había una mujer viene de la peluquería. De la peluquería. Dice, mirá cómo me corté el pelo cortito, viejo. ¿No es cierto que ahora no parezco más una vieja? No, ahora pareces un viejo. Bueno, dicho esto, dejémonos que Dios nos sorprenda y prestemos atención. Prestemos atención para que Dios nos sorprenda. Para que nos sorprenda la bondad, la hermosura, el profundo amor de Cristo que nos sorprenda todos los días. Y no dejemos de abandonar el primer amor. Y lo tercero y último es que el Señor reveló una fórmula para el avivamiento de la iglesia. Él nos da una fórmula para el avivamiento de la iglesia. Lo primero es recordar. En el Antiguo Testamento es muy común, sobre todo en Deuteronomio, esta dinámica de recordar y olvidar. Continuamente, ¿no? Recuerda al Dios de tus padres, porque olvidaste tal y tal cosa. Y también hay una dinámica incluso en Dios también, ¿no? Dios también se olvida de los pecados, pero uno los renueva continuamente, entonces, como que no le da mucho tiempo para que se deleite Dios. Entonces, hay una dinámica continua en recordar y olvidar. Y recordar si vivimos un tiempo mejor en nuestro andar con Dios. Si hemos tenido mejores tiempos. Si nosotros recordamos que hemos tenido mejores tiempos, es tiempo de volver al primer amor y de volver a crear nuevos momentos. Vamos a crear nuevos recuerdos. No, esos no. Sino, vamos a crear nuevos momentos con Dios y vamos a crear una relación que vaya en aumento con Dios. Dios no se vuelve viejo, Dios no se cansa, Dios es continuamente creativo, continuamente está en la novedad, continuamente está en lo nuevo, continuamente está... Dice Jesús que el reino de Dios es como un hombre que de un cajón saca cosas viejas y cosas nuevas. Hay cosas viejas que las agarra Dios y las trae de nuevo y las renueva y eso trae un avivamiento a nuestra vida. ¡Wow! Mirá lo que nos habíamos olvidado. Le pasó a Osías, ¿era? El que encontró las escrituras adentro del templo, revolviendo el templo. El templo estaba abandonado. Osías, ¿no? Bueno, estaba abandonado el templo, estaba todo hecho pelota, todo. Estaba la imagen de Baal con una. Vaya a saber, de todo había ahí adentro. Pero encontraron las escrituras. Y lo mismo pasa en Nehemías, capítulo 8. Que esa serie, por favor, escúchela. Nehemías, capítulo 8. Dice que hacía tanto tiempo que el pueblo estaba, que nadie le abría la Biblia, y dice que Esdras se paró delante de todos en un púlpito, en una plataforma, y abrió las escrituras delante de todos y las leyó. Y dice que el pueblo empezó a llorar. Empezó a llorar, porque hacía tanto tiempo que nadie le leía las escrituras, que se empezaron a dar cuenta de su situación personal, cómo estaban con Dios. No le spoileo nada porque la Biblia creo que la hemos leído todo, pero ¿cómo termina ese texto? Todos se van a casa y le dicen, no estén tristes, este es el día del Señor, no estén tristes, vayan, coman una buena comida, repónganse y conviden a los demás esto que les está pasando. Vayan y cuenten, vayan y prediquen, vayan y compartan esto. Y nos preguntamos con esto, ¿no? Si en algún tiempo tuvimos más ganas de servir, más ganas de evangelizar, más ganas de venir a la iglesia, o se está volviendo una carga venir a la iglesia. ¿Fue alguna vez nuestra vida de oración más poderosa? Más poderosa en el sentido de... No oraba mecánicamente, sino que charlaba con Dios como alguien que habla con su amigo. ¿Y qué nos pide Dios con todo esto, no? Dice, que has abandonado tu primer amor, arrepiéntete, arrepiéntete, metanoia es la palabra.
giro de 180 grados, cambiar de rumbo, darse cuenta y cambiar el rumbo de nuestra vida, y regresar a nuestra antigua posición como cristianos, que nos vuelva a emocionar ser cristianos, que nos vuelva a emocionar ser propiedad de Cristo, que nos vuelva a llenar el alma, el pertenecer a una iglesia, que es una iglesia local, pero que pertenece. Cuando uno empieza a pensar en la iglesia, uno dice, yo soy una iglesia pequeña. Dios no tiene iglesia pequeña, porque Dios no tiene iglesias. Dios tiene una sola iglesia. Y es la de todos los que han creído en Jesucristo a lo largo de los milenios. Y no solamente de aquellos que creyeron en Jesucristo, sino de aquellos que creyeron con la esperanza de que alguna vez Dios iba a hacer algo en su vida. Como le pasó a Abraham, como le pasó a Isaac, como le pasó a Jacob. Cuando le pasó a todos ellos miraron la cruz. No tenían ni idea, no sabían ni lo que era una cruz. Pero sabían que Dios en algún momento iba a hacer algo. Y creyó Dios, y creyó Abraham en Dios, le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vos sos familia de Abraham. Sos familia de Jacob. Sos familia de Pablo, de David. Sos familia de Juan Hus, de Wycliffe, de Calvino, de Lutero, del que sea, de todos aquellos que han creído. De Tomás de Aquino, de todos. Esa es nuestra iglesia. Esa es la iglesia. ¿Y si eso no te emociona? ¿Y si eso no te emociona? ¿Qué historia tiene tu iglesia? La iglesia del Señor. ¿Qué historia para contar que tiene? ¿Cómo ha venido? Dice Jesús, desde los días de Juan el Bautista, la iglesia, el reino de Dios viene luchando contra viento y marea, y los que a ella se aferran, son los que permanecen. Por toda esa gente que a lo largo de los milenios se ha aferrado a Dios, al reino de Dios. Tenemos que volver a esa. ¿Y qué nos pasa a nosotros con la palabra? Porque esto es lo importante. Lo importante a veces no es la palabra, sino qué nos pasa a nosotros con la palabra. Y lo primero es que el amor que se marchita provoca tristeza en nosotros, provoca desesperanza, provoca despecho, provoca una falta de resiliencia. Ayer veía un buen documental sobre la resiliencia de la DW. Provoca eso que no podemos sortear los problemas más simples a veces. Estamos tan desesperanzados. El amor, cuando es restaurado, no es una arregladita, no es una lavadita de cara. Dios no restaura de esa manera. Dios no agarra el corazón de piedra ese que tenemos y dice, bueno, le voy a pegar una pintadita como para que parezca de carne. Dice, quitaré de vosotros el corazón de piedra y pondré en vosotros el corazón de carne. No te muestra de afuera las cosas, dice, escribiré mis mandamientos en su corazón. Hace nueva todas las cosas, renueva. Cuando Él renueva nos trae felicidad, nos trae gozo, nos trae esperanza. Y lo segundo es que el avivamiento espera a los que recuerdan, se arrepienten y regresan. Y el avivamiento está ahí, no es un momento especial en el cual Dios viene a actuar. No es un momento en el cual el gran avivamiento ocurrió en Jerusalén hace 2000 y pico de años. Vaya a saber uno, ¿no? Cambio de calendario juliano, gregoriano. Le sumamos años, le bajamos, le ponemos. Pero hace ya casi 2000 años. Ese fue el gran avivamiento de la iglesia. Ese Pentecostés también, en el cual el Espíritu Santo vino a morar en su iglesia. Ese fue un gran avivamiento. Esos son los avivamientos. Y el avivamiento está ahí. Está ahí. No necesitamos que venga un profeta de afuera a darnos un poco de avivamiento. O no necesitamos juntarnos 38 pastores a ver si oramos y se provoca un avivamiento. O si el mundo necesita un avivamiento. No, el avivamiento está ahí. Dios está presente. Su Espíritu Santo está presente. El reino de Dios se ha acercado. Nosotros tenemos que darnos cuenta, tenemos que arrepentirnos y tenemos que regresar a ese primer amor. Eso es lo que se nos pide.
Y Dios, que es pronto para escuchar, va a hacer todas las cosas. Todas las cosas. Así que quiero terminar con este versículo. Ponemos el punto 4 del A, donde está Filipenses, capítulo 4. Pensemos en esto. No se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, volvamos otra vez a orar, a tener esa comunión con Dios. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y si hacemos eso, va a pasar lo que dice el versículo 8. Vamos a considerar bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Vivamos por esas cosas y no por la crueldad, y no por la revancha, no por la venganza, sino por el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones en Cristo. Amén.